Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a los que se han conectado. Hoy día vamos a partir con nuestro Journal Club y va a presentar Macarena Ávila. Ella es nuestra fellow de dolor. Así que Maca, muy bienvenida y muchas gracias por presentar hoy día. Hola, buenos días a todos. Bueno, como presentaba el doctor Lacasillo, soy Macarena Ávila, fellow de dolor intervencional crónico, y hoy les voy a presentar un trabajo que encontré interesante y atingente al tema que nosotros realizamos en Pabellón. Bueno, este es un trabajo que se presentó en el Anesthesiology and Pain Medicine en septiembre de este año y compara el magnesio inyectado transforaminal con la inyección de corticoides para el manejo del dolor radicular. Es un ensayo clínico randomizado doble ciego. Bueno, antes que todo, si bien esta es una revista con un factor de impacto no tan impactante, como les dije anteriormente, es un tema que a mí me pareció bastante interesante, ya que es un desafío para los que hacemos dolor intervencional tratar a pacientes con dolor radicular. Entonces, si es que se abre una ventana terapéutica, creo que es interesante evaluarlo. Además que el principal autor es un médico algólogo que ya lleva más de 20 años de experiencia en dolor intervencional y más de 100 publicaciones al respecto. Bueno, la prevalencia de la radiculopatía lumbar sintomática varía entre un 3 a un 5% de la población en general, y el manejo inicial es tratamiento farmacológico conservador, y las técnicas intervencionales como los bloqueos caudales, interlaminales o transforaminales peridurales son manejo de segunda línea. Los fármacos que se utilizan en estas inyecciones son anestésicos locales asociados a corticoides, los cuales no están exentos de reacciones adversas, y hay un interés continuo por encontrar alternativas farmacológicas como el sulfato de magnesio para inyectar de manera peridural, sobre todo si sabemos que previene la sensibilización central, atenúa la hipersensibilidad al dolor y ha mostrado ser seguro y eficaz en el dolor neuropático. Los objetivos de este trabajo buscan comparar la seguridad y eficacia del bloqueo peridural transforaminal de anestésicos locales más corticoides, que es lo clásico, versus anestésicos locales y sulfato de magnesio. Es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que se realizó en un hospital de Irán, un hospital bien grande con más de 700 camas y con distintas unidades, y una de ellas es la unidad de dolor. Y 30 pacientes con radiculopatía demostrada por imágenes fueron los que se evaluaron. Dentro de los criterios de inclusión estaban dolor que fuera mayor a 6 semanas, con un EVA mayor a 4, entre 20 y 70 años, ASA 1 o 2, y que tuvieran falla del tratamiento médico conservador. Se excluyó a los pacientes que tenían un déficit motor neurológico, a los pacientes que tenían coagulopatía, infecciones, alergias, alteraciones anatómicas o psiquiátricas graves, cirugía de columna, embarazo, abuso de droga, cáncer y tratamiento inmunosupresor. Los pacientes elegibles fueron 61 y dentro de estos se excluyeron a 15 que no cumplían con los criterios de inclusión. Se excluyó a 7 porque tenían criterios de exclusión y declinaron de la participación 9. De los restantes, estos se randomizaron 15 pacientes en el grupo tramsinolona y 15 pacientes en el grupo sulfato de magnesio. Y estos completaron el estudio. La intervención, entonces, a todos los pacientes se les realizó un bloqueo peridural transforaminal guiado por fluoroscopía y se corroboró, como se hace siempre, con medio de contraste, que este se distribuyera en la raíz nerviosa que estaba afectada tanto por clínica como por examen.
Y luego de esto se administró la medicación que a cada paciente le correspondió. En el grupo corticoides era una solución de 4 ml de ropivacaína al 0,2% más 20 miligramos de triamcinolona. Y en el grupo de sulfato de magnesio, una solución de 4 ml también de ropivacaína al 0,2% más 150 miligramos de sulfato de magnesio. Luego de esto, los pacientes estuvieron en la sala de monitorización de recuperación 2 horas y fueron de alta a domicilio con la misma medicación y la misma marca de medicamento de pregabalina, que era Lírica 75, y paracetamol 500 miligramos cada 6 horas. El outcome primario fue el dolor lumbar, según la escala visual análoga evaluada del 0 al 10, y la funcionalidad, según la escala de discapacidad de Oswestry, con una numeración del 0 al 100 de puntaje. Estos dos puntajes fueron evaluados antes de la intervención para ver la condición basal de los pacientes, a las 2 semanas de la intervención, al mes, 3 y 6 meses posteriores. El outcome secundario fue determinar las reacciones adversas que se atribuyeran a los medicamentos inyectados durante los 6 meses posteriores al registro que duró el trabajo. El tamaño muestral calculado se realizó en base a un estudio previo y se determinó que necesitaban 30 pacientes para que fuera un trabajo que pudieran realizar. Se aleatorizaron por bloques en 2 grupos de 15 y los investigadores y pacientes estaban ciegos a la intervención. Esta aleatorización se realizó con números pares o impares en sobre cerrado, y la arsenalera, en el minuto que había que administrar la medicación, abría el sobre que, según el número que le correspondiera, entregaba la medicación al intervencionista, y estos estaban preparados de igual manera. Los resultados fueron presentados como medios o desviaciones estándar para las variables cuantitativas y números y porcentajes para las cualitativas. La prueba de Friedman para variaciones dentro de cada grupo, del mismo grupo, en distintos momentos temporales, y la prueba de Whitney para comparar los resultados entre ambos grupos a lo largo de los distintos tiempos. En relación a la comparación de las características basales de los grupos, estos no mostraron diferencias significativas y la edad media de ambos grupos fue más o menos 61. Eran 18 mujeres y 12 hombres. En relación a las características basales, en las mediciones de los puntajes basales, fueron similares en ambos grupos, teniendo un EVA más o menos entre 7 y 8 basal y una discapacidad que era más o menos de 50 según lo referido por los pacientes. En el grupo de corticoides, las mediciones a lo largo del tiempo después del bloqueo fueron disminuyendo tanto a las 2 semanas, al mes, a los 3 y 6 meses. Y esto se asoció a la disminución del número registrado como discapacidad, ya que este bajó desde 50, bajó a 35 a las 2 semanas, luego a 30 al mes, 35 a los 3 meses, y a los 6 meses vuelve a subir un poquito. Lo mismo ocurrió en el grupo sulfato de magnesio. El EVA posterior al procedimiento bajó, y esto fue significativamente, ya que bajó mucho más que en el grupo triamcinolona, y esto fue progresivo a lo largo de las semanas también. También se condijo con la disminución de la discapacidad, y que fue mayor que en el grupo de corticoides. Ambos patrones fueron comparables en los resultados obtenidos, ya que todos tuvieron un descenso de la medición basal, y curiosamente a los 6 meses ya empieza a elevarse nuevamente un poco el dolor, pero nunca llega a lo que estaba previamente, a lo basal. Tanto la escala visual análoga como el puntaje de discapacidad basal de ambos grupos no tuvieron diferencias significativas, ya que, como les dije, el dolor, todos puntuaban de base entre 7 y 8 y una discapacidad que bordeaba el 50. Y posterior a la intervención, en ambos grupos bajó,
Sin embargo, en el grupo sulfato de magnesio, que es el que está indicado con la línea azul, fue significativamente más bajo lo medido a lo largo de todos los distintos tiempos. Y en ninguno de los dos grupos se reportó complicaciones atribuibles a la medicación. Bueno, entonces en este trabajo se comparó dolor, funcionalidad y efectos adversos en dos grupos. En uno que estaba sulfato de magnesio con anestésicos locales versus otro grupo que tenía corticoides y anestésicos locales. En ambos grupos el dolor disminuyó y aumentó la funcionalidad, sin embargo el dolor fue significativamente más bajo y mayor funcionalidad en el grupo de sulfato de magnesio hasta los 6 meses en que esto fue evaluado. No se observaron efectos adversos y ya habían estudios previos que apoyaban el uso de sulfato de magnesio, pero los estudios eran asociados a corticoides en el bloqueo transforaminal para dolores de tipo radicular. También en estos estudios se ve una mejor funcionalidad a lo largo del tiempo, se evaluaron hasta como 3, 6 meses, y una menor intensidad del dolor. En este trabajo en particular, eh, el outcome secundario, que era evaluar cómo las reacciones adversas a la medicación, quizás se pueda ver un poco limitado por el tamaño muestral pequeño que tenía, ya que sobre todo si son efectos adversos no comunes, con 15 pacientes, 30 pacientes va a ser difícil de observar, y además no había ningún grupo placebo. Bueno, de las conclusiones, yo creo que es interesante tener presente que en pacientes con radiculopatía dolorosa, la inyección transforaminal de sulfato de magnesio puede disminuir el dolor y mejorar el índice de funcionalidad, y puede considerarse una alternativa eficaz y segura en el manejo de intervencional de esta patología. Sin duda faltan más estudios, pero parece prometedor. Y diversos estudios ya avalan el uso del sulfato de magnesio en los dolores neuropáticos y con efectos adversos que no son tan severos, por lo tanto a mí me parece que es una alternativa que se podría empezar a barajar o al menos estudiar para el dolor de estos pacientes. Y a eso es todo. No sé si tienen alguna opinión. Maca, muchas gracias por presentar este trabajo súper interesante. Yo tengo algunas preguntas. La primera, y creo que más importante, es si tú realmente le crees a los resultados que ellos están presentando. Y la pregunta va en relación a que hemos visto trabajos parecidos a en los cuales tú ves una diferencia en los resultados que es muy buena para ser cierta. Entonces mi pregunta es, ¿tú le creías lo que estás presentando o esto es algo medio brujo? Es que, mira, pensando en cómo actúa el sulfato de magnesio, pensando en que se ha utilizado en otros settings de pacientes por vía endovenosa o para prevenir el dolor crónico neuropático, podría tener una cabida. Sin embargo, yo también creo que la diferencia de puntaje de dolor, por ejemplo, en la escala visual análoga, bajar de 7 a 1 en un dolor radicular por compresión radicular es bien complicado por lo que nosotros vemos diariamente en la clínica. O sea, el manejo del dolor radicular por una compresión es, es difícil de manejar. Entonces, por eso mismo y tampoco hay tantos trabajos en relación al sulfato transforaminal, digamos. Pero dicho esto, creo que también abre la puerta para quizás realizar algunas investigaciones al respecto y forjarnos una idea como propia. No sé qué dicen mis otros colegas que hacen dolor. No sé si hay alguno de ellos conectado aquí hoy día,
pero sí, lo que pasa es que... yo estoy conectada. Ah, ya, dele. Oye, Maca, súper bien. Revisar este trabajo fue una pregunta de la Lore Vaso, que nos preguntó acerca del sulfato magnesio. Yo, de la evidencia que conozco del sulfato magnesio, bien errática. Nosotros lo usamos, pero nuestro N siempre son pacientes complejos y no responden a nada. Es sorprendente los resultados. Yo estoy de acuerdo con el Tito que cuesta como creerle, pero el trabajo está bien hecho y por primera vez creo que en procedimientos intervencionales eligen bien a los pacientes. Ahora, Maca, lo que dice el Tito es verdad. De repente, cuando han habido trabajos con esta como panacea y uno lo replica en la clínica, no funciona tan bien. A mí todavía, más que creerlo o no, se me hace cuesta arriba ponerle sulfato magnesio al nervio, no sé, como directo al nervio, como estamos cuando hacemos un transforaminal, como que todavía me daría miedo. Porque no sé cuántos trabajos más hay que le hayan puesto directo. En el transforaminal estamos al lado del nervio, como tú lo ves, y cerca de la médula espinal. Y migra peridural. O sea, no es solamente un bloqueo en una raíz nerviosa, sino que el sulfato está migrando al sulfato, a la parte peridural. Nada, pues habría que esperar más estudios, más N, pero en dolor los trabajos son así. De hecho, este tiene un N no tan bajo. No sé, se me hace cuesta arriba, más por creerle o no, es ponerle sulfato magnesio al nervio y sobre todo que migra al espacio periural. No sé si está el sulfato magnesio que tenemos se puede meter en el periural, siquiera. Eso. Sí, eso también habría que revisar, tampoco sé. Sí, mis comentarios van en la línea un poco lo que comentó la Maca, que con respecto al tipo de journal donde fue presentado, que es de un pedigrí un poquito más bajo de lo que estamos acostumbrados. Por un lado. Segundo, el grupo es un grupo iraní que yo no sé muy bien cuál es el background que tienen ellos y cuáles son sus estándares, digamos. Si bien ellos lo reportan en el trabajo que fue presentado y fue subido en estos registros de trabajos, cuando uno va a buscar ese registro, resulta que no aparece el protocolo de este trabajo, sino que aparece otro protocolo, nada que ver, que es el uso de dexametasona. Y no de sulfato de magnesio. Entonces ahí uno empieza a levantar banderas rojas y uno empieza a decir, oye, a ver, veámoslo con ojo un poquito más detallado. Entonces cuando tú vayas a ver ahora los resultados, con estas diferencias gigantescas de tanta efectividad de una droga tan antigua y que recién en el 2024 nos estamos dando cuenta que es tan espectacular, uno dice, en un momento, esta cuestión hay que mirarla con más detalle. Y finalmente, y mi último comentario, digamos, cuando tú vas a ver los resultados y los porcentajes que ellos reportan, existe una herramienta que se usa harto en los grupos editoriales para revisar trabajo y todo lo demás, en que cuando los autores reportan sus resultados en los promedios, por ejemplo, se puede hacer un análisis estadístico muy simple, que hay una página que te permite hacer eso, y para ver qué tan consistentes son esos resultados, que si son posibles lo que ellos están reportando. Y de todas las medias que ellos reportan, que son, me parece, 8, porque son 4 para EVA y 4 más para el resultado de este otro índice en el fondo, de los 8, 7 son inconsistentes. Entonces, levanta nuevamente banderas rojas diciendo que probablemente los resultados podrían haber sido modificados o incluso inventados. Entonces, hay que tener ojo con esta cuestión, no llegar y comerse ruedas de carreta y aceptar cualquier resultado, digamos. Hay que ser súper crítico con la información que uno lee y que uno finalmente ve si la va a aplicar o no en la clínica. Y ahora sí, el último, el uso de sulfato de magnesio por esta vía, no sé si tiene aprobación, no sé si tiene cuáles son los rangos de seguridad reportados hasta el momento, de manera que llegar y empezar a meter cuestiones en el periural, como alguien le ha llamado, es el bote de basura o el tarro de basura,
en el cuerpo, digamos, porque se le mete cualquier tipo de sustancia, hay que tener cuidado y precaución. Tito, y lo otro que yo estoy súper de acuerdo con todos tus comentarios, lo otro que comentábamos con la Maca era que el trabajo metodológicamente está súper bien armado, ¿ya? Y en dolor no hay tantos trabajos de procedimientos así de bien armados. Entonces nos llama la atención que por qué no estaba en una mejor revista, que eso también nos abría las alarmas. Claro, cuando tú mandas este tipo de trabajo a revistas buenas, hacen todo lo que tú acabas de explicar, y otra cosa es que te piden, por lo menos cuando yo he usado alguna droga, te piden una aprobación del ISP, FDA, de la cosa que sea, y si no la tienes, y es terrible conseguirla, no puedes publicarlo, el dato en ese tipo de revistas buenas. Entonces eso también nos llama la atención con la Macayer, que a pesar de ser un buen trabajo y con estos resultados, no estaba publicado en una revista mejor. Y yo creo que intentaron ponerlo en revistas mejores. Gracias, Panchi. Sí. Sí, bueno. Y por último, que a mí también me llamó la atención, pero lo vi después, que el autor es editor de la revista en que lo publicó. Bueno, ahí aparecen demasiadas banderas rojas en este caso, digamos, pero bueno, yo creo que igual hay que estar atento que esto podría ser una alternativa y podría tener algún rol y tal vez probarlo, pero nuevamente hay que ser súper crítico con la información que uno evalúa. Sí, no, bueno, pero a mí por lo menos me sirvió mucho esto para también poder criticar así a los trabajos que no son tan buenos, y aprendí hartas cosas, la verdad, y recorté otras. Así que gracias. Excelente. No sé si hay algún otro comentario, alguien más quiera expresarse. Bueno, parece que no. Maga, muchísimas gracias por presentar. Así que, bueno, les deseo un buen fin de semana y, bueno, nos vemos la otra semana. Ya, muchas gracias. Buenos días. Gracias, Maca.